Buen día, buenas tardes, buenas noches. En esta quinta temporada, nuestro segundo episodio, vamos a hacer algo diferente, caballeros. Quiero comenzar lanzando una pregunta. ¿No les parece extremadamente absurdo lo poco que dura nuestra existencia? ¿Los escucho? Sí, de hecho, estaba pensando un poco en eso porque yo ahorita tengo ya casi 40 años y digo, antes de joven decía 40 años ya era un señor que ya casi está para Sí. funarse, ¿no? Pero son unos 20, ¿no? Y casi siento que fue un parpadeo súper corto y casi la mitad de mi vida ya la viví. Es el meme de que tienes 18, cierra los ojos, ¿no? Malas decisiones. Sí, haz de cuenta. Muy mala anda, ¿cierto? Buenas y malas, todas buenas y malas. Entonces, el tema para los que nos están sintonizando es el nihilismo. Licenciado, ¿cómo podemos definir el nihilismo? Y el nihilismo como tal nos habla de una creencia a la nada total. El no creer en nada, el no creer en una iglesia, el no creer en un dogma, el no creer en una religión, en nada en general. Y Nietzsche nos dice que él considera que nosotros creamos nuestra propia creencia de algo. Oye, pero recuerdo que Nietzsche no se considera nihilista a sí mismo. De hecho, no, él no se consideraba Es lo nihilista. curioso. Es lo curioso. Igual Cristo no era cristiano. No veo fallas en su lógica. Más adelante vamos a retomar cómo darle un sentido a la vida cuando exploremos lo que es el Übermensch o superhombre. Sí. Pero, Carlos, a ver, para que quede más claro, ¿cómo nace, de qué idea nace el nihilismo? La idea central es no creer en nada porque no hay nada como tal. No existe un propósito en la vida. Okay, no hay más claro. Dios, no hay un dogma, no hay completamente nada. La ciencia, nada. O sea, no te casas con nada, básicamente. Pero eso no sería determinista. Pues de hecho sí, porque es una negación de la religión absoluta. Pero no solo de la religión, es lo que dice Carlos. Sería negación si no le damos un sentido como tal. Pero darle sentido ya no fuera nihilismo. Exactamente, si le da sentido a algo, Okay. Vamos a ver que se defienda. vamos. Deja que se defienda. Tú darle un sentido en base a lo que tú consideres. Pero básicamente, al final de todo, no importa lo que hagas, porque no hay nada más allá de la muerte. O sea, la muerte es como tal El fin de la vida. Fin de la vida y de todo. Entonces, no hay un propósito como tal para las personas. El que tú creas que Dios te va a llevar al cielo o al infierno. Es por eso que Nietzsche decía Dios ha muerto, porque él se refería a como tal la institución religiosa o cualquier dogma religioso no tienen un sentido y carecen de... Y eso tiene mucho sentido de hoy en día. Tiene mucho sentido hoy en día. Sí. Más que en otros tiempos, creo yo. Como tal, no pues sé. ya ves, ahorita actualmente muchos dogmas, entre ellos la religión judio-cristiana, ya no tienen mucha fuerza. Y más porque yo lo he visto que actualmente este dogma empieza a abrir la puerta a todo lo que antes se negaba. O sea, si antes algo estaba mal visto, ahorita actualmente para tener más séquito es aceptable. No quiero entrar en detalles, si quieren puedo hacerlo. Yo creo que no es eso. Estamos empezando. Calentando. Entonces en la actualidad esto ya es aceptable por la iglesia y la iglesia al hacer eso deja de tener séquito. Porque lo que antes era considerado como pecado, ya no. Entonces ya no hay congruencia, ya no hay una... sus bases se caen. Entonces el fundamento del nihilismo sería alguien, en este caso fue Iván. ¿Quién? O Nietzsche. Nietzsche. Ok. Fue quien lo populariza. Bueno, es que la palabra correcta ahorita es mainstream. Es que sí. Sí, claro. Pero con ese que se lo adjudican a Nietzsche. Es que cualquier persona que tú le digas nihilista te va a decir, así habla Zaratustra rápidamente. Sí. Que para entender Zaratustra realmente es muy difícil de leer. O sea, yo lo leí y la primera vez que lo leí no lo entendí. La segunda vez que lo leí ya le entendí un poquito más. ¿Cómo le da el mío, sí? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. O Sartre para los amigos. Sartre para las compas. También es parte del... No, Sartre era... Existencialista.
exacto. Que decía Entonces, que el hombre es arrojado al mundo sin sentido, o sea, sin ser. Pues tiene sentido. Factre. Yo le veo mucho Sí, sentido, ¿no? No sé, Marco, ¿qué nos puede decir? Vamos, pues bueno, quiero saber qué quiere decir Caneva ahí. No, quería que también no es uno de los exponentes. Bueno, Él retoma ideas creí que era un de exponente. Él retoma ideas de Nietzsche en cuanto a que en el universo y vasto lugar donde vivimos realmente no hay nada por qué vivir. Pero Sartre dice que abracemos ese nada y hagamos algo con ello. Sí, que es. Creamos dogmas. Creo que ya veo la confusión de Caneva. Lo que pasa es que se le da esa corriente a los existencialistas. Y la existencia es una de las cuestiones del nihilismo, pues. No sé si me explico. Estuvo también Kierkegaard, que es el padre del existencialismo. De ahí nace el humanismo, que es una corriente. De hecho, el nuevo plan de estudios de la SEP está basado en el humanismo. Que es eso, como suena Caneva, ser más humano. Pero cuando yo soy más humano, más empático con mi compañero, independientemente de la ropa que traiga, es porque yo ya soy consciente de la existencia. ¿Me explico? Fíjate, tocas un tema interesante que ahorita retomen eso que comentas, pero como la tecnología, creo que lo hemos platicado, también nos está deshumanizando. Lo platicamos en unos podcasts Lo está cercenando. anteriores, ¿no? Sí. Ajá. Sí lo platicamos. A ver, refrescanos, Caneva. Sí, que, o sea, el hecho de estar usando todo el día el teléfono, en vez de muchas personas, no sé si han visto que en vez de platicar frente a frente, prefieren mandarte un WhatsApp o están platicando todos en la mesa con su teléfono. Eso no es humano, es deshumanizante. Ahora cuando Ese es el comentario. las nuevas generaciones preferimos enviar un mensaje o esperamos y nos hacen una llamada que te... Sí, de hecho el otro día, no sé si Hay gente que no contesta. quise llamarle a él y me dijo, oye, pues no estamos en los 80s, y yo... Es un WhatsApp, si eres, para ti una emergencia es un WhatsApp, para mí una emergencia es una llamada. Sí, claro. Ya. Pero, Audio WhatsApp es una emergencia. Sí, no, ya. no, y de hecho te tardan en escuchar los audios, porque es como que, qué flojera, se ponen a hacer otras cosas, cambian de aplicación y ya no se escuchan. Sí. Bueno, diciendo un poquito más de tecnicismos antes de terminar de abordar este punto de los fundamentos, yo quiero traer a la mesa cuando empieza el movimiento del cinismo en Grecia antigua, que son los precursores de los escépticos, que sería el no creer, ¿no? Y cuando esta escuela griega habla de los cínicos, el del cinismo, la escuela cínica, vaya, gracias, era rechazar lo material. Porque, y entran también, de ahí nacen otras corrientes, ahora las budistas, de desapegarse de todo lo que es material, pues. Bueno, vamos para ahí ahorita. Entonces, el escepticismo ya es el papá del nuevo. Bueno, incluso ya para medieval, Carlos, cuando llega Descartes para los amigos. ¿Qué Descartes? Sí, porque dijo Descartes, niégalo todo. Es que el sol está arriba y no sé qué, pero tú ya fuiste al sol a ver, está ahí. No, pues no fui, niégalo todo. Ser escéptico. Sí, que es el discurso del método, que es su gran obra, y que de ahí nace todo el método científico. Que en otro episodio dijimos que por eso el psicoanálisis no era una ciencia, porque no sigue el método científico. Pero al final y al cabo, o por ejemplo, ¿no sabían que quien propone la teoría del Big Bang fue un sacerdote? Creo que hemos hablado del creacionismo en otro momento, pero es bien chistoso porque les decía, ese sacerdote cuestionaba a los otros físicos. ¿Tú crees en la relatividad de Einstein? No, que sí, pero ni la entiendes. Y aún así lo crees. Y se agarraba él a discutir en los simposios, en las conferencias. Y es algo muy curioso porque ¿cuántos de nosotros no creemos en algo o en alguien sin conocerlo? Sin cuestionarlo. No, y más cuando llega el enamoramiento, Marcos. Creemos o confiamos en una persona que apenas conocemos. De ahí viene la frase. Traemos el discurso de... Sí, cierto, nos Carlos. afecta lo que vemos en la televisión de las películas de Disney. Así que las mujeres culpan a Disney De alguna manera y los hombres al cine para adultos. ¿Creen eso? ¿Y el cine para adultos? Sí, yo creo que sí. Sí nos afecta. Pero es lo que decía Carlos del novio o la no era. Es que es la... Pues comentas un poquito de eso, Carlos, está interesante eso. No me acordé en una clase de psicología que un maestro nos dijo, ustedes tienen novios porque realmente no ven, pero cuando se juntan o se casan, ahí es cuando ven. La persona cambia. No sé cuál es la experiencia ahí, Cana. Sí, no tanto que no vea, sino que Hay apariencias, es lo que se refería al maestro. O sea, me ha tocado estamos hablando de la máscara de-
escuchar, no es mi caso. Mi experiencia es diferente, pero me ha tocado decir, compa, en cuanto yo me caso, pongo un pie en mi casa, haz de cuenta que así como Terminator, un chip se activó en la otra persona. Cercenado. Me ha tocado tanto un hombre expresándose así de una mujer, una mujer expresándose igual de un hombre. Es que mi marido nunca fue así, y en cuanto nos casamos, llegamos a casa, era otra persona. ¿De qué se debe eso, psicólogos? Las máscaras, que lo que comentaba, las máscaras Fingen ser otras sociales, personas. que realmente todos fingimos ser otras Más bien personas. mostrar tus cualidades buenas para enamorar a la persona, mantenerla ahí. Y ya cuando está más segura la cosa, ya puedes mostrarte como quién realmente Sí, fingir. Es fingir, ¿no? Es fingir. Es engaño, es un engaño, ¿no? Es una estafa. Considero Es una estafa. todos- Eso legalmente es fraude, Es una Carlos. forma de estafa. Es una forma de estar. Como el muchacho de Tinder. Ah, Es sí, estafa. hablando de decirle. que pasa exactamente eso, que conoces a una muchacha en una fiesta, se enamoran, se casan y hasta que ya se está casada con ella se da cuenta de todos los defectos que tiene la muchacha. Y usé acuerdos previos en una, no sé. Los prenupciales. Sí, de que, no, que quiero papeles. Vas con un gringo, una gringa, quiero papeles. Me han Ok, contado. hay un acuerdo, ¿no? Pero Ese es un trato, yo más que nada. es una persona que tú quieres y te casas y, cabrón, esta persona, A ver, antes- ¿quién es? Creo que se tomaron muy en serio el nihilismo porque está pleno sentido esto. ¿Para qué sí? Ahorita que menciona Carlos de conocer la verdad y la mentira, que hablamos de las máscaras, de lo falso, de los fraudes, pues yo me acuerdo de Assassin's Creed, cuenta que decía que nada es verdad, Entonces, todo está permitido, es el credo de los asesinos. La verdad es que todo es mentira. Creo que fue Platón en la República, donde viene la alegoría de la caverna, que menciona que si la verdad existe, el hombre no es acreedor a conocerla. Entre las tantas líneas. ¿Qué reflexiones da esto, caballeros? Si la verdad existe, no somos dignos de ella. los dignos. Ya. Es como los días de Assassin's Creed, le das el fruto al humano y no sabe qué hacer con él. Que básicamente lo que nos dicen de antiguas religiones, el ser humano probó de la fruta sagrada y el Conocimiento. mundo desterró, porque esa fruta era tanto conocimiento que no podía existir en él, entonces fue desterrado. Los hijos de Lilith. ¿La metafísica entra en el nihilismo? No, de hecho Nietzsche negaba la metafísica. Decía que la metafísica era Con razón negaba todo. A ver, una bueno. forma de creencia espiritual, básicamente. De hecho lo es. Y pues lo es. ¿Y la ciencia O sea, lo es? Es una rama de la filosofía, pero es muy espiritual. O sea, porque buscan darle un sentido. Que no tiene bases científicas, ¿no? No, pues es filosofía. O sea, no toda la filosofía tiene base científica. Es que hay un detalle ahí, Carlos, y más porque dicen que es de Nietzsche. Nietzsche fue el que pone el Übermenschen, o el Dasein Übermenschen, que se puede traducir como todo aquello que está más allá del hombre. Por eso, cuando leemos a Nietzsche, insufrible por cierto, ya lo comentamos, Es que dice, tienes que renunciar a todo lo que es el hombre como concepto. O sea, el hombre renunciar a ser padre, el hombre renunciar a ser hijo, a ser profesionista, y hasta entonces, tú liberándote de todas esas etiquetas sociales, vas a llegar a ser ese gran hombre. Es el Puro. camino de la iluminación. Sí. El superhombre. es que El superhombre. no toman varias corrientes Interesante. espirituales como lo comentaba. ¿Tiene que ver el amor a sí mismo? ¿Va por ahí? Es un concepto que podemos usar ahí. No tanto el amor, la verdad. No tanto el amor porque es ¿O cómo te- desprenderte totalmente de todo. Pero para llegar a hacer eso, pues es No, difícil. pues está bien difícil. Pues, O sea, renunciar Es renunciar. es ser un erudito. Totalmente. Ah, y algo bien chistoso, bueno, un plot twist para los que no han leído Nietzsche. Nietzsche se quita la vida. aquí. Sí, pues no quería nada, pues imagínate. Es que Nietzsche fue una persona muy enferma. O sea, ¿De qué sentido de salud? No, de pues, salud. No, sí, pero está ligado con pero la está psicología. ligado. O sea, toda su vida estuvo enfermo, tuvo accidentes, creo que Se autosaboteaba. cosa. A la rusa. Sí, entonces todo eso le genera una psicología también de la vida me trata mal, pues me voy a quejar de la vida. Y no tiene sentido. Hay un meme acá en el que está Nietzsche así tomado en un sofá y que dice entre otras palabras, la vida vale la que tú sabes, ¿no? Pero, señor Nietzsche, no podemos poner eso. Bueno, escribe, lo último que muere en el hombre es la esperanza.
y aún así termina acabando, o sea, atenta contra sí mismo, pues. Y yo creo que es la crítica que se le hace a Nietzsche, pues, me hablaste de esto y te jactaste del superhombre y no pudiste con esa carga. Hay referencias de alguien que haya... Los budistas... A ver. Es pregunta. Pero los budistas, ¿en qué sentido? Que se hayan orientado. Pues están ellos exiliados fuera de lo que es el... Bueno, una aclaración técnica. Científicamente no hay pruebas. Hay escritos que si te pones a buscar vas a encontrar que según ellos encontraron la iluminación de cierta forma, como el Buda, pero como tal no hay bases científicas que lo prueben. O sea, solamente tú lo lees y bueno, ahí dice, pero no hay prueba científica. ¿Y en la cultura actual? A eso voy. Hay una referencia, hay una película francesa, Mártir, del 2008. Tenía que ser francesa. Creo que ya le he comentado que dije que no la vean. Pero para no hacer mucho spoiler... Están advertidos, ¿no? Es que no, ¿cómo hablo de esto sin hacer spoilers? Bueno, diles que va a haber spoilers. Bueno. Si la van a ver, pausenle. Pausenle, vayan a ver la película. Bueno, no voy a decir el final, pero Mártires viene del martirio. Según del Titanic, ¿sí? Referencia, que recuerdan que DiCaprio era un viajero del tiempo, ¿no? ¿Ya vieron esa? ¿Cuál? Ahorita hablamos de eso. Que el personaje de DiCaprio es un viajero del tiempo. Él inunda el Titanic. Me salió hace rato en Facebook, pero no lo vi. Investíguenla. Es una buena teoría. Ok. Bueno, volviendo a Mártires, hace referencia pues al mártir judío-cristiano, de que el único camino a la iluminación bajo esa cultura es el sufrimiento, que ya lo hemos hablado en otros episodios. El sufrimiento. No puedo darles el plot twist porque arruinaría toda la película, pero va por ahí. Entonces, hablando retomando a Nietzsche antes de avanzar un poquito más, la inspiración principal del Partido Comunista Alemán de los 1930s, de Adolfo y sus amigos, para no decir otra palabra, se basa en el Übermensch de Nietzsche, de crear el superhombre. De hecho, habíamos comentado la canción de Deutschland de Rammstein, Sí, lo comentamos. que el himno se cambió, porque el himno original decía una frase. Sí, de Alemania sobre todos. Pero Rammstein dice Alemania sobre todo lo que existe. Por sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todas las cosas, über allen. Y es cuando voltea a ver a la cámara. Sí, y que dice, es cuando lo van a colgar. Esa parte del verso. Y a mí me hace ruido. Claro. Me mencionaba yo con Marcus A Ghost Story. Esa escena. También. Cuéntanos de esa escena. Sí. Una escena donde están en una fiesta, ¿no? Y se tiene un monólogo como de 15 minutos. Más o menos. Es como el de Transporting de Ewan McGregor. Pero es que yo no he visto Transport. Pero viste A Ghost Story. Sí, A Ghost Story. De A24. De A24, gran estudio. Se pone a platicar de... Pues, básicamente es una... No recuerdo decir qué es lo que dice, pero la idea es ese de por qué... Esas pláticas que se dan en los convivios después de las 12. Son las pláticas que tienen los hombres. Ajá. Sí, empieza a cuestionar la existencia de todo, pues. Que sí las tenemos, chicas, ¿eh? Y la tesis de la Ghost Story es que la vida es un ciclo, pues. O sea, no importa lo que hagas hoy, no importa lo que hagas mañana, vas a volver a este punto otra vez. Sí, hay una sensación de eso, de que muchas veces hagas o no hagas algo, la vida continúa, ¿no? El déjà vu. Y eso pierde sentido, nos lleva hacia dónde. O sea, ¿qué sentido tiene? Seguir. O sea, hasta eso nos lleva a la ansiedad, nos deprime. O Carlos una vez lo comentó, de las que leen las cartas, que no leen el futuro, que leen el pasado. No, leen el presente. Bueno, es que ahí está mi duda. Es lo que quiero. Que las tarotistas no te pueden leer el futuro como tal, porque no hay futuros que se lean, porque todas las posibilidades son infinitas. Okay. Entonces leen tu presente. Todos los futuros existen. A partir de tu presente podemos saber qué va a pasar. Y yo hice el comentario que si tú vas al doctor, el doctor te ve y te pregunta qué comiste, a qué te dedicas, en qué trabajas. Pues ciencia de la deducción. Entonces él hace una deducción, bueno, en base a todas tus actividades, en base a lo que comes, en base a cómo vienes, yo digo que tú tienes esto, pero no sabemos. O te va a dar esto. Esas posibilidades, o te va a dar esto, porque hay infinitas posibilidades. En medicina tú sabes que una gripe te lo puede pegar un montón de cosas. Entonces, la fiebre, más que nada. Sí, son defensas bajas. La gripe generalmente es por defensas bajas. Defensas bajas, de hecho. Pero ¿cómo entra la psicología en eso? En el sistema inmune. ¿Qué es lo que decíamos de Nietzsche? Que se le llevó la vida enfermo. Pero era una vida muy, muy represiva. De hecho, las pandemias
subieron aumentaron de alguna manera. El sistema el inmune vivir. está relacionado con un estrés Ajá. en el cerebro. O sea, yo estoy muy estresado. O sea, me la paso estresado en el trabajo, en mi casa, en mi vida cotidiana. Eso está relacionado con las defensas bajas en el cuerpo, en cuanto a la psicología de la persona. Y sí, de hecho, me acuerdo que cuando fui, porque me enfermé de salmonela hace como un mes, lo primero que me dijeron es: estás estresado y tienes las defensas bajas. Cuando una persona entra en estado de estrés por presión laboral, familiar, o sea, es un tipo de sumisión. Entonces el cuerpo también baja la guardia. Entonces los niveles de producción de células del sistema inmune van a bajar, especialmente células T, que son los glóbulos blancos, y por eso esa gente se enferma en cualquier cosita. Sí, he escuchado eso. Porque puedes estar reprimiendo cosas que no estás soltando, como cuando te en psicología, lo que no habla la mente y el cuerpo. Sí, lo manifiesta. Y es que eso es una verdad muy interesante, ¿vale? Ok, esperando que dijera absoluta. Bueno, No, o sea, Es el tema de hoy, ¿no? ahorita mencionaron Transpotting, pero Sí. por ejemplo en cine o en libros Ajá. tenemos ejemplos como el Club de la Pelea, no sé si lo han visto también. Que hay una represalia de eso. yo digo que, bueno, a mí, mi parecer, el protagonista no es nihilista. Bueno, el ejemplo que pondríamos así rápido es que en el Club de la Pelea el protagonista se desprende de todos sus bienes materiales. Es empezando, ¿no? Que se incendia Sí. el departamento. De hecho, él provoca, bueno, no sé si lo han visto, no van a spoiler, pausen y vayan a verlo. O sea, él se sabotea solo y él se desprende de todo lo suyo y él agarra otro camino. Y cómo va perdiendo su vida laboral que él había construido, él tenía unos valores y cómo se va destruyendo esos valores y agarra otro tipo de valores. ¿Cuál sería la línea, Carlos, de la rebeldía y la pérdida de sentido? Caballeros, psicólogos. A mí en lo personal considero que la rebeldía... La rebeldía es necesaria. Sí, pero tiene un fin, eso es a lo que voy. El Ya. mismo no tiene. Ya, Karen. No más preguntas. O sea, entonces yo por eso Fight Club no es nihilista, porque él tenía un propósito, él tenía un fin como tal, que era acabar con la economía mundial y que la sociedad tomara el poder. A mí en lo personal me parece que es más Energía. Él tenía un sentido él tenía un sentido de lo que hacía, pues. Vamos con otro ejemplo entonces, también que está en una serie nueva, por cierto, Severance, en donde estas personas no tienen, un humano no tiene personalidades múltiples, sino que tiene, por así decirlo, recuerdos en una parte del tiempo por un chip que le implantan a la gente, activan el chip y, por así decirlo, apagan a una persona pero encienden a otra en el mismo cuerpo. Y se maneja que el mismo cuerpo tiene recuerdos con el chip activado y cuando lo apagan regresa a la persona anterior. La analogía de la que habla Canev es cómo somos a veces una persona en el trabajo, más de los que llegan a ser godines, y fuera del trabajo somos otra persona. Ahí en esta utopía que menciona Canev, esas personas aceptan ese implante. Por ejemplo, el protagonista lo acepta porque le pasó una tragedia muy fea y de hecho le dicen: vas a ir a trabajar, te vamos a poner un chip, no vas a saber qué vas a hacer. No me importa. O sea, no vas a recordar tu vida personal. No me interesa, aquí, no me interesa qué voy a ir a hacer. Nomás no quiero estar pensando en lo que me está pasando ahorita. ¿Y qué pasa cuando la gente que toca fondo entra a alguna religión con ese nombre? O incluso, me acuerdo un caso de un, para no decir nombres, una compañía de RH, que había un trabajador que se quedaba muy tarde, que no se iba. Hasta que RH, pues, entró, pues, oye, pues, ¿qué pasa? O sea, saliste a las 6 y son las 10 y aquí está. No quería llegar a su casa. Estaba pasando por un proceso de divorcio. Escuché un caso. Me han contado. Sí, muy similar. Entonces, es la premisa que nos maneja, de porque esas personas manejan un trabajo, pero no saben para qué lo hacen. No saben qué hacen. Pero en las empresas grandes transnacionales hay gente que... Son como zombies. Hubo un caso de un señor que hacía un etiquetado de unos productos. No saben ni para qué. Lo que pasa es que ya había quedado obsoleto eso, pero nadie le avisó. A los años se dieron cuenta. Okay. Y el señor iba todos los días. Cobraba y todo. Sí, estaba en la nómina. Hasta que un día se dieron cuenta que lo que él hacía ya no era necesario. Pues ya estaba, imagino que era algo digitalizado y él lo seguía haciendo manual. Por años lo hizo, sin ningún sentido.
Cuando se dio cuenta la empresa, pues ya lo volvió a indicar. Sí, lo reubicaron. Pero ¿cómo habrá sido el golpe de esa persona de que lo que él ha hecho por años... Todo lo que has hecho no sirve de nada. De nada. No tiene sentido. No servía de nada lo que él hacía. Nada. O sea, como que ya salían de inventario a veces, la daban por perdidas y la seguía acomodando y guardando. Y ya. Sin ningún objetivo. Ya me siento en lista. En el nihilismo, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Pues así inició el tema, ¿no? Es cómo vamos perdiendo, por así decirlo, la humanidad. Porque de manera natural nos dicen, ¿sabes qué? Hay un hombre y una mujer. No me quiero meter en mucha polémica. Lo normal es hombre y mujer, se casan, forman familia. Lo heteronormativo. ¿No? Tema pendiente. Que ahorita muchas corrientes, personas e ideas están cambiando esas ideas. Que es que eso no es normal. Por ahí viene también, sería parte del nihilismo, porque también el nihilismo dice que van en contra de los... O sea, ellos piensan con sus propios valores y construyen sus propios valores. Pero hasta dónde eso sí nos está haciendo bien como sociedad o nos está haciendo daño como sociedad. Es que esa es la tesis del nihilismo. Bueno, y eso que menciona Caleb, hago una pregunta nueva. Caballeros, ¿nihilismo, pesimismo o pereza? ¿Cuál es mejor? O... No. ¿Cuál es cómo decirlo, la vía, la dirección del nihilismo? Sí. Yo creo que ninguna, porque creo que el objetivo sí puede sonar como que triste, deprimente. Es el pesimismo. Nos da mucho miedo la incertidumbre, el que no encontremos, el que no sepamos más bien qué es lo que hay después de la vida. Y por eso mucha gente se mete a las religiones o a otras cosas. No te vayas muy lejos. Workaholic. Lo que tú haces ahorita, si tienes un trabajo, ¿con qué fin lo haces? Y si lo haces, dices tú, bueno, realmente se hará para ese fin. Yo creo que así nace la cuestión del nihilismo, de que te... Es que es el pesimismo. Pero el objetivo no es el pesimismo o deprimirte, más bien como... Pero te causa ansiedad. Sí, sí te lo puede. Y muchas otras cosas. Sí, entre otras cosas, pero no es el objetivo el deprimirte o darte para abajo, sino más bien como liberarte de, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? Eso de liberarte de responsabilidad es la pereza de la que hablo. Es esa bifurcación, Carlos. Porque la rebeldía se me hace natural, güey. ¿Por qué la sociedad está construida como está? De repente, cuando fui joven, yo decía, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto? Sí, ¿Quién lo dijo? Es rebeldía, ¿no? Y ya de repente te explican, bueno, ¿sabes qué? Aquí están las bases científicas, la autocrítica creo que también es parte de... O problemas con la imagen paterna, hubiera dicho Freud, ¿no? Probablemente. Entonces, ahí sí es buena, yo creo que sí es muy buena la rebeldía, pero hasta dónde esta rebeldía nos lleva a ideas que a veces para mí carecen de mucho sentido o para mí son erróneas. Pero es que la rebeldía sí nos lleva a la revolución o la rebelión, pero eso es un consentido. Una revolución se tiene que dar con sentido. Sí, claro. A eso voy, pero ahí sí hay objetivo. Ahorita mencionaba Marcus de darle, pues, que el nihilismo no era la cuestión pesimista, o Marcus apoyaba bueno, no hay sentido, encuentro tu sentido. Pero ahí sería logoterapia. Ya estamos hablando de Víctor Frank. Exacto, estamos hablando de Víctor Frank. Por ejemplo, tengo 40 años. Hay casos. Suponiendo que los tienes. Suponiendo que los tengo. Y sigo viviendo con mis padres. Porque a lo mejor no he encontrado sentido a mi vida. O ¿tiene sentido lo que digo? O porque no tiene nada de malo. ¿Quién dijo que está mal que tus padres a los 40 años? Por ejemplo, pongo eso sobre... Es una pregunta, ¿no? Nada más. De hecho, mientras yo investigaba el tema, en YouTube me apareció una pregunta que si la quieren responder o... Una IA. Sí, para personas que nos están escuchando. Si cada vez que te vas a dormir y cada vez que estás a punto de empezar a soñar, te hacen una pregunta. ¿Quieres continuar? ¿Sí o no? Un videojuego. Yo sí. ¿Qué responderían? Sí. Sí, y la mayoría de las personas buscarían. Sí, hay quien diga que no. Hay muchas personas que van a decir que no, pero muchas van a empezar por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo. ¿Y si no hay nada? Exacto. Ese es lo preocupante. Si sí lo tienes, ¿por qué? O sea, ¿por qué continuar? En la noche pregúntense si quieren continuar. Ahí se las digo. Él dijo la pregunta de Carlitos, ¿eh? ¿Qué pregunta, Carlos? Esa que si quieren continuar, pues...
Pero entonces, si nada es verdad, Es como el Carlos, punto de descanso en los juegos. Llegas al juego, ¿quieres continuar o apagar la sí, consola? ese pues? checkpoint. Sí, ese checkpoint, pues. Pero entonces, Cane, si nada es verdad, entonces, ¿qué sigue? Sí, y entonces ese tipo de ideas que yo en su momento ya las tuve, que me llevaron yo creo un poquito a un vacío que a lo mejor no llenaba o nunca llené. ¿Y qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene seguir donde estoy? Etcétera, etcétera. No sé si alguno de ustedes ya se lo ha cuestionado. Sí, ¿no? Y yo ya el camino pues ya resolví esas dudas, ¿no? No la respuesta. No hay respuesta, es encontrar tu camino. Encontró tu respuesta. Tu sistema de valores también, porque ahorita en la actualidad ves muchas cosas que de manera natural no son correctas para mí y para muchas personas, pero se normalizan. ¿Dónde quedaron aquellos valores? ¿Cómo se objetualiza ahorita al hombre o a la mujer? Y de manera natural, no, pues ábrete un OF, una mujer, y el hombre pues es una cartera, por ejemplo, por ponértelo así sencillo. Volviendo del corte, estábamos discutiendo antes de grabar el episodio una noticia que vimos de Billie Eilish. Okay. ¿Puedes comentarla, Cane? Sí, estaba en la mañana y comparten un screenshot de Billie Eilish, que ella está súper estresada por su familia, por sus hijos. ¿Tiene hijo? No, es que no lo tiene, que no quiere. Que no quiere tener hijos. Que le estresa la idea. Que le estresa la idea, que prefiere morirse. Así se nota, ¿no? Que prefiere morir. El clickbait decía eso. Que sí, el clickbait decía. Ya tenemos clickbait y dirección. Prefiere morir a tener familia. Ajá. Yo lo primero que dije yo si pudiera reviviría para tener familia. Fue lo primero que dije yo, no, pues ya tengo. Ese es el ciclo de Ghost Story. ¿Ya? O sea, si algo me motivara es, no manches, por los plebillos. Y eso es interesante porque esa es la crítica y el punto que queremos tocar ahora. ¿A dónde van esas generaciones que al menos que practico la docencia y he trabajado con niños de primaria, ahí no se notan, pero lo que es, por ejemplo, Carlos, tercero de secundaria, primero de prepa, siempre han sido edades difíciles, ¿no? Pero estas generaciones, Marcus, no hay sentido en ellos. No hay interés. Carecen de un sentido. Yo quiero comentar un dato que no, o sea, no es una estadística como tal que se haya hecho así comprobada, pero fue un comentario que me hizo un empresario, que los jóvenes ahorita está batallando mucho para tener mano de obra joven, porque no quieren trabajar, no tienen compromiso, fácilmente desisten. Me imagino que habla de una minoría, pues no dijo todos los jóvenes son, pero que es un problema muy fuerte. No lo dijo, pero sí lo quiso decir. Sí, es un problema muy fuerte con los jóvenes ahorita, que se desmotivan muy rápido. ¿A qué se pudiera deber esto? Es un problema real. Es que yo creo que están cambiando las bases no muy sólidas, bases, pues sí, las bases que tienes como persona. Porque me decían, lo vas a hacer y lo tienes que hacer y lo vas a terminar. Y ahora le buscabas. Es rudeza mental. O sea, no es de que, oye, no sé, no, pues búscale, lee, investiga. Es que la frustración fue parte de nuestra formación. O sea, así como lo dije, fue parte de nuestra formación. Y creo que en algún capítulo yo comenté que considero que es necesaria cierta frustración en la persona para avanzar. Es el marco del que hablamos. Es Como para motivarlo. No es motivación, es. Lo que no motiva eso, Eso no motiva. No, es bueno. Fue rudeza. Fue una palabra incorrecta. Dar carácter. Como rudeza. Es como la gente que no quiere hacer ejercicio por su salud. O sea, el hacer ejercicio todos los días te genera esa necesidad de. Se me olvidó la palabra. Nos estamos haciendo blanditos, eso Sí, está pasando. eso es lo que pasa con las generaciones. No sabemos decir que no podemos decir que no a alguien. No podemos decir que no. No podemos ir en contra de una idea. Falta reducción mental, que luego a la crítica mucho que se le da a la generación de cristal, que, pues, como lo dice la palabra, se rompen por cualquier cosa, porque no tienen. No, ya son mazapanes, ¿no? Wow. Todavía Esa es nueva generación. más frágil. Más frágil. Patentado, patente en trámite. Tengo una situación de un alumno, no voy a dar su nombre por cuestión de seguridad. Pero Carlos, tú sabes quién Tú eres. sabes, Carlitos. Carlitos, Fíjense, yo por lo general, bueno, a la fecha,
doy docencia en instituciones privadas. Y en uno de los colegios que estoy, me di cuenta que había un niño, ya en segundo de prepa, que se miraba ajeno a su contexto. Tuve la oportunidad de hablar con él y resulta que él viene del Cebetis, pero entró ahí porque quiere aplicar una beca en una universidad prestigiosa aquí en México. ¿Por qué? Porque él hace gimnasia artística. Entonces, lo que él aspira es pues, que le den beca deportiva y poder ir a una gran universidad, pues, o lo mejor que pueda conseguir. Y no quiero imaginar el esfuerzo que hace su familia, porque pues, son colegiaturas altas para una muy persona de no esas capacidades económicas. Y yo le hice una pregunta una vez, Carlos, porque sé que entrena. Yo como para ver cómo reacciona, le digo, oye, y a veces no amaneces con ganas de no ir a entrenar, porque es muy pesada la gimnasia artística. Sí, profe, todos los días. Y aún así, nunca falta entrenar. Entonces, él, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, tiene un sentido. Disciplina. Y eso lo es todo, la constancia es todo. Y yo que, por ejemplo, tuve hace poquito, tengo un grupo de alemán, tampoco voy a decir de qué escuela, y es muy común en los alumnos de alemán que reniegan, como es muy cuadrado donde imaginar su cultura, como son los alemanes. Japoneses. No, ahora igual, pues en la guerra estuvieron juntos, no tengo idea. El caso es que hay unas cuestiones ahí medio batallositas y ellos reniegan, pues. Hablan, piensan en voz alta de que no, es que, ¿por qué no es como en español? O ¿por qué en inglés es más fácil? Y yo, bueno, ¿por qué no? Pues no te quieres ir a Venezuela, ¿no? Pues, échale ganas, ¿no? Entonces yo les digo a los chicos que si tienen problemas de aceptación, que vayan a terapia y luego vuelvan a clase, porque tienen que trabajar mucho la aceptación cuando estudian alemán. Que en japonés ya ves que hay una cuestión similar, hay que aceptarlo. Sí, yo estudié japonés es así, y así es. Y la vida sigue, como venga, abrázala. Son muy cuadrados. Sea amor, sea dolor, hay que abrazarla. Entonces, me olvidó Nietzsche. No, yo de Nietzsche nomás quería decir, Carlos, que para mí no era nihilista, era misógino. Ahí lo dejo. Gracias. No hablo más de Nietzsche. Oye, el nihilismo también no nomás nos puede llevar por el lado de la desesperanza, nos pudiera llevar por el lado de la creatividad, de lo positivo. Por ejemplo. No, es pregunta. Sí, porque ¿no has visto el meme de que van dos muchachos en un camión y la vida no tiene sentido? Y el otro, la vida no tiene sentido. No puedes ver por ese lado. Es un parque de versiones. Puedes disfrutar. Hoy en día, ¿hay alguna estadística de la depresión aquí en México? Tiene que haber una, ¿no? Sí hay, y sí es alta. Y yo conozco gente con depresión crónica y justamente se quejan de eso, que no tiene sentido hacer nada. Entonces, como lo decía él, no tiene sentido hacer nada, pero lo puedes ver como no tiene sentido hacer nada, haz lo que quieras. ¿Y a quién le importa lo que piensen de mí los demás y al fin no tiene sentido? Pero va más allá de no tener sentido. O sea, es muchas veces como son cuestiones hormonales, tienen que estar tomando medicamentos para sentirse felices, para sentir, básicamente. Ahorita que dices tomar medicamentos, podemos poner el ejemplo de nuestro vecino del norte. La sociedad allá está... Siempre ha sido narcodependiente. Siempre que es muy dependiente de muchas cosas, donde viven casi para el placer automático y lo más pronto posible. Háblese consumir drogas, háblese ver contenido sexual. Explícito. O sea, la gratificación tiene que ser inmediata. Y hasta donde eso, no sé si estén un poquito de acuerdo, esta sociedad americana, cómo se ha ido decayendo poco a poco. Y no solo americana, yo creo. No, porque ahora lo vemos mucho en las redes sociales, es porque ya necesitamos más. Si estás en Twitter, el scrolling. El scrolling, te acabas de todos los memes y quieres seguir viendo más, estás dándole para abajo. Tú estás buscando una gratificación inmediata porque ya se terminó todo lo que tú estabas mirando. Llega un punto en que ya no tienes nada y estás dependiendo a esto. Ahorita que hice eso, Marcos, me acordé de Matrix. Ajá. Porque aún dicen que si ves Matrix al revés, ves cómo una persona deja las drogas y termina en un trabajo estable.
Vaya, ese es un buen dato. Pero sí tiene que ver con mi comentario porque Matrix se basa en buscar la mentira. Pero cómo en ese universo la gente que aún sabiendo que vive en una mentira, decide vivir en una mentira. Sí, de hecho él quería regresar, ¿no? Quería un momento, Sí, de que igual al mundo. conéctame, un paro. Sí, ya no quiero esto. Incluso lo traiciona, ¿no? Uno que traiciona, que va con el francés. Sí. Por un pedacillo de carne. Que él prefiere estar conectado al Está final. ahí. Y era parte de la guerrilla. Pero es a lo que voy. Desgraciadamente como sociedad llegamos a aceptar muchas cosas. Y desgraciadamente normalizamos. Un atentado terrorista local, no es necesario mencionar cuál, que siempre caen en jueves. Promoción. O sea, eso escandaliza mucho al resto del mundo. No es que seamos indiferentes, sé que no somos indiferentes, pero el impacto que tiene sobre los locales no es el mismo. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso sería aceptar eso, aceptar la mentira, aceptar la simulación. Normalizarlo. ¿Y cómo se escapa de eso, Marcos? Si Pues tiene la respuesta, pónganlo en los Si vives comentarios. aquí, imagínate. Es una cuestión local. Sí, bueno, y otras sociedades lo viven. En Siria se vive de otra manera, Sí, en Afganistán lo viven de otra manera. Pero, ¿cuál sería una respuesta, Carlos? Si es que la hay. Yo iba a decir, Carlos, la verdad no existe. No hay respuestas. Todo está permitido. Pero bueno, entonces creo que lo voy a cambiar, Cami. Creo que la palabra que estoy buscando, si nada tiene sentido, entonces ¿qué valor tiene una brújula moral? ¿Como individuo o como sociedad? Si es como individuo. Es como individuo. Sí, porque la sociedad tiene sus normas. Y el individuo va en contra de esos valores. Pero pertenece a esa sociedad. Ah, sí. Y para vivir en sociedad tienes que seguir esos Sí, normas. pero un nihilista no se va y va a vivir solo al cerro. Se queda en la sociedad y va en contra de ella. Pero eso es anarquía, no es el nihilismo. Es la sociedad. No, tampoco. A plantearlo mejor para Sí, a ver, que se Carlos. plantee mejor. Pero no sé cómo explicarlo. ¿Un asesino serial es un nihilista? American Psycho no tenía era un sentido. Mira, es que justamente Pero si un psicópata lo hace con sentido, Como Seven, ajá, ya no es nihilista. ya no es nihilista. Porque es un artista. Está en contra de muchas cosas, no debes de matar, no debes de hacer muchas cosas, pero tiene un sentido, un propósito lo que hace. Dar un mensaje, como el caso de Seven. Correcto. Pero en American Psycho, ¿cuál sería el mensaje? No, es que ese sí es nihilista. Ah, no sé. tenía sentido como tal. Es como Taxi Driver también, ¿no? No, bueno, sí, perdón, sí. Iba a decir Sí, otra no, cosa. la de, Sí, la sí. de escocerse, Sí, de Robert De Niro. el Martín. Se me fue. Pero ya, ahora sí nos pusimos muy nihilistas. Ya siento el nihilismo encima de nosotros. Ya. Falta poquito. Tenemos una amistad en común, Carlos y yo, que igual vamos a omitir su nombre, que él fue diagnosticado con un cáncer muy raro, muy joven. Y la manera, desde que yo lo conocí desde muy chico, desde que él es consciente de su enfermedad y con eso de que te vas a morir y que todos vamos a morir, Sí, de hecho todos vamos a morir. tuvo un cambio de personalidad muy drástico y se llenó de excesos, tuvo muchas bajas. Aparentemente a la fecha... Entonces le encontró sentido a su vida, si se fue a los excesos. No, sí, no es que eso voy. Él decía, de todas maneras, yo me muero mañana, pues. Y esa Porque eso también nos dicen mucho, Camilo. Nos dicen, oye, solamente tienes una vida, si te gusta esa persona, ve por ella. Aunque Sí. tengas tú ya o sea, la persona, Go and busca tu get her. felicidad. No sé si lo han escuchado que nos pero la felicidad no es algo invitan. constante, Canel. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Pero a eso te invitan muchas veces. Busca, solamente es una vida, si quieres consumir algo, consúmelo. ¿Ok? Pero ahí ya sería libertinaje y no irresponsabilidad. Y es la crítica que hizo ahorita de pesimismo y pereza. Porque cuando dije pereza es Solo se vive una vez. que no quiere hacerse responsable porque qué flojera. No me importa. Esa es la pereza de lo que yo estaba diciendo. Ese es American Psycho. Por eso a mí el You Only Live Once, solo se vive una vez, se me hace un pretexto. Y ahorita que estamos criticándolo de las generaciones, de esa pérdida de sentido, esa pérdida de interés, que se vive por vivir.
esa pérdida de interés por sí sola la persona la crea o tiene que ver la formación que tiene, influye en su ambiente en casa o nace esa persona nihilista, nace o se hace el nihilista, es pregunta a los psicólogos. Pues es que tiene que nacer, o sea, bueno, No, tiene sí, que nacer. una persona para estar arriba tiene que nacer, ¿no? No, me refiero a que no vienes con esas ideas, pues. Tú te vas formando. Es un producto de la sociedad. Eso, el Joker. El Joker de Joaquin Phoenix no es nihilista. Pero el Joker de No, Jack tiene Nicholson un sí es. propósito. O sea, el Joker de los cómics es un psicópata sin El razón. Joker original Sí, hacía cosas sin sentido Ese es el por nihilismo. ningún motivo. Era un maniático, no sé cómo llamarlo, un nihilista psicópata es la palabra. puro. Pero No ahí no hay tenía un sentido. propósito. Sí, correcto. Pero el de las nuevas generaciones se le dio un propósito. Sí, y se le justifica aparte. Se le justifica, esa es la palabra. Se le Hablando de justifica. Taxi Driver. Sí, Robert De Niro. Robert De Niro. Cuando le das un propósito y lo justificas, hace más atractivo el producto. En cambio, si no tiene un sentido y A mí no me pareció. La actuación de Joaquín Phoenix, 10 de 10, ¿no? Pero ya el cómo justificar algo no fue de mi total agrado, te soy sincero. ¿Por qué? No le vi el motivo para Suficiente. justificar eso. Por ejemplo, te voy a poner un Es ejemplo. amarillista. No sé si viste la serie de Blackbird, Ya, ¿ok? es Y está la de Dahmer. Ajá. Está la de Dahmer. Las dos tratan de un asesino serial. Pero a mí Dahmer, los primeros capítulos sinceramente no me gustaron porque te explican tal cual como él va haciendo el proceso Es morbo. de cómo drogó a la persona, qué le dijo y todo lo que hizo. Y en Blackbird en ningún momento pasa eso y para mí fue una mejor manera de explicar Es la mejor historia guión. porque lo veo cae en el morbo. Pero Blackbird también está basado en eso real. ¿Sí, en hechos reales? Sí. De Se hecho, refiere a hay cómo un cuentan libro. la historia. La manera de contar la historia que no le veo el caso de cómo recrear un hecho. Pero ¿cuál es el público Porque lo objetivo? platican, lo No es el platican. mismo canal. El objetivo, el mercado. ¿Es porque pagas Apple TV? No. Que sí lo hago. Sí, yo lo sé. Pero me refiero que el mercado objetivo de Dahmer es más juvenil. A mí me gustó mucho la de Blackbird por ese motivo, porque tú te imaginabas todo. Te lo explicaban tal cual lo que hizo la persona, pero nunca lo recrearon. Ya, como dijera Scorsese, eso es cine. Eso sí. Porque en el cine es, no me cuentes, muéstrame. Entonces, construyes esa idea. Ya para ir cerrando, me guardé una historia de mi parte, ¿no? Hubo una ocasión, no estamos aquí contigo. yo lo sé, yo lo sé, un compañero de la secundaria, cuando estuvimos en la prepa, tuvimos una fiesta con alberca. Entonces, ya al final de la fiesta, este chico, por alguna razón, porque había luces, había todo un performance, ¿no? Entonces él, siguiendo en el juego, se avienta al agua, pero por alguna razón había un cable que había caído también en la alberca. Entonces cuando él cae al agua, de hecho fueron dos, o sea, él y otros se aventaron, pues de que, mi amigo se avienta el clavado, ¿no? Y voy. No se movía. Para la suerte de este compañero, su hermana estaba ya en residencias de medicina y iban otros amigos ahí, lo auxilian y pues la hermana se llevó al hermano y el otro, o sea, sí lo auxiliaron, pero la otra persona no sobrevivió. No fue auxiliada como debe. Sí, pues que era o salvas a uno o se te mueren los dos. O sea, así como I'm Robot. El caso es que, o sea, pudieron reanimarlo, pero este chico que le salvó estuvo 11 minutos muerto. Y de hecho él tiene un tatuaje que dice 11, que hace referencia a esos 11 minutos. Ya después del susto y él a la fecha sigue contando esa anécdota y cuando le preguntamos, oye, ¿y qué? ¿Qué hay? El morbo. Nada de eso. Dice que él, o sea, él es consciente que cae en la alberca. Vayan al alberca, no es cierto. Y él cuando él es consciente de ese, dice que él tiene
que tiene, tal vez él creó esa historia de estar escuchando a la gente, pero pues estaba negro, no había nada. Él no podía interactuar, como si estuviera en tiempo fuera. Hasta que él ya lo reaniman y pues ya está en el hospital y se recupera, ¿no? Entonces, ¿qué les dice eso, caballeros? ¿Algún comentario? ¿Una anécdota similar? Pues hay historias que cuentan lo contrario, ¿no? Hay historias que te dicen Correcto. que son muy recurrentes, el famoso túnel blanco de luz, y que al final del túnel está tus seres queridos, que te vas con tu misma ropa, con la misma edad, que no envejeces. Que Eso no suena a San Junípero. Que te encuentras ¿verdad? con tu abuelo, con tu abuela, o no, qué sé yo. Naceré con Darwin. Alguna pareja que, ajá. ¿Y cómo saberlo? No lo sabemos, no hay manera de. Pero creo que es más común esa historia, incluso en las películas la hemos visto, cómo recrean esa transición y cómo a veces regresan. Sospecho que igual y también es porque nos han plantado esa idea de que... ¿Cuál de las dos? ¿Las dos? Las dos. O sea, Bueno, no, acá que yo escucho otra teoría que dice que uno ve lo que todos vean en inculcado. Si tú crees en Dios, barba blanca y Tiene sentido. guapillo, guapillo acá, güero, eso es lo que vas a ver. Si tú crees En Buda, Krishna. eso es lo que vas a ver. Si crees en Krishna, es lo que vas a ver. En el Si Ram, crees en el a túnel, todo mundo, es lo que vas a ver. Dámelo. Estación de trenes. Sí, también es... No, yo no he tenido ninguna experiencia de ese tipo, como para poder platicar la mía. No, todavía no. ¿A poco te vas a sacar así? De momento sí. Vamos a darle continuar en la noche. Hay que continuar. Hay que seguir nadando. Sería importante entonces, Camilo, Carlos, Marcos, encontrarle realmente un sentido a la vida. Les digo, yo en un momento sí llegué a pensar, ¿qué carajos hago aquí? Pues, ¿para qué vengo? Y poco a poco vas descubriendo el porqué. Es natural, ¿no? El hombre en busca de sentido. Y una vez que tienes un objetivo, yo creo que muchas veces hacemos cosas aunque no queramos, que te levantas en la mañana y dices tú, no me quiero levantar, tengo frío, no me quiero bañar, no quiero ir ahora, y vas y lo haces y termina el día y dijiste, qué bueno que lo hice, qué bueno que no me quedé dormido. No sé si les ha pasado. Sí, ¿no? el chico que iba a entrenar. Cada vez estoy yo. Cada que trabajo. Cada día que existe. Sí, de hecho, es que es más cómodo. Está la pereza, Voy a el decirlo mismo. así porque yo así lo creo. Es más cómodo quedarte dormido en tu casa. A mí me lo enseñaron en psicología como el principio del placer. Ujú. Qué gusto quedarme en mi cama. Ir en contra del placer es bien complicado. Muy complicado, pero es gratificante. Es disciplina, pero es un camino que a la larga Va a ser mejor para ti. te va a dar mejores resultados. Porque puedes controlar muchas sensaciones, los placeres los vas posponiendo. Ya no te manejas. No es que ya no tengas placer, sino que controlas el placer y lo pospones a cuando tú quieras. Bueno, caballeros, si no hay más comentarios finales, yo quiero despedirnos con otra frase. Si la vida no vale nada, ¿cuál es tu motivo para no vivirla? Hay una canción mexicana que lo explica. Hay una canción mexicana que lo explica. Bueno, nos las ponen en los comentarios y feliz jueves. Feliz jueves. Compartan, denle like, compartan, suscríbanse si les gustó el contenido. Y si no, también, que también sirve para Gracias. Muchas para el gracias. algoritmo, ¿no? Así es. Feliz jueves, chicos. Feliz jueves.